La primera sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, patrocinada por Fanatics, ha tenido lugar y hemos tenido esta sesión aquí de madrugada, donde hemos podido ver ciertas cosas que iremos viendo a lo largo de todo el fin de semana. Por supuesto, es pronto para sacar valoraciones concretas, pero os vamos a contar todo lo que ha sido esta primera sesión y algunas sensaciones que podemos ir sacando de lo que será este fin de semana. Así que vamos a dar comienzo con esta sesión de entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Japón en una sesión de entrenamientos libres que daba comienzo con muchísima actividad en pista, nada más arrancaba, es decir, pasados 2 minutos estaban los 20 pilotos fuera rodando. ¿Esto por qué es también? Porque muchos pilotos ya de por sí de primeras lo han tenido que probar todos, pero de primeras ponían el neumático que estáis viendo. Algunos ya os habréis fijado en la diferencia que hay, algunos estaréis preguntando por qué no hay dibujo, por qué no hay una línea que diga qué neumático es este, no está la línea blanca, no está la amarilla, no está la roja. Esto es porque es el neumático experimental que os habíamos contado que Pirelli traía a este fin de semana, que es un neumático medio pero con algunos cambios que quieren llegar a meter en 2024 y se está probando en uno de estos circuitos. Este es en el que ha tocado en el circuito de Japón. Pero bueno, las primeras vueltas iban dando comienzo, como estáis viendo la gran mayoría con ese neumático experimental con el que arrancaban, aunque alguno lo hacía con el duro. Estamos viendo a los McLaren que se espera que vayan bastante fuerte con el neumático medio, cerrando vuelta en esta ocasión Norris poniéndose tercero por detrás de su compañero de equipo, pero por supuesto era muy pronto todavía para sacar valoraciones. Max Verstappen, que después de poner el neumático duro que puso a principio de sesión, ponía el experimental y también se ponía en esa primera posición. Venía por atrás con el neumático medio normal Fernando Alonso y se ponía en segundo lugar, aunque una vuelta bastante lejana a Max Verstappen porque ha tenido una diferencia con el segundo siempre bastante amplia el piloto neerlandés. En este caso, más de 6 décimas de diferencia entre el primer y segundo piloto. Llegados a la mitad de la sesión, muchos optaron por directamente ya poner ese neumático blando y hemos visto a todos probar ese neumático blando, por lo que podríamos llegar a decir que hemos tenido en este breve inciso una mini clasificación. Primero era Nico Hülkenberg el que se ponía primero, luego llegaba Sergio Pérez y se ponía segundo por detrás de su compañero de equipo con esa vuelta que había cerrado con el neumático experimental que os habíamos comentado, y llegaba Max Verstappen para romper todos los registros hasta ese momento para ponerse en ese primer lugar. Luego veíamos a otros pilotos ir cerrando vuelta, como era Carlos Sainz, nuevamente mostrándose muy fuerte, quedando por delante de su compañero de equipo. También llegaba por detrás Fernando Alonso muy pronto y se ponía en tercer lugar, mientras que su compañero de equipo se ponía sexto, que oye, los Aston Martin no se han mostrado mal, es muy pronto para hablar de valoraciones, pero en este punto cerrar estas vueltas en estos lugares no está del todo mal. Luego veíamos también a Liam Lawson, un piloto que se la puede llegar a estar jugando bastante, ponerse en sexto lugar, ya hemos hablado acerca de su futuro y que se puede quedar fuera de la Fórmula 1, así que este fin de semana es crucial para él, y veíamos a ciertos pilotos cometer errores en este momento en el que se estaba yendo al límite y en el que además caían unas pocas gotas. No ha llegado a llover y no hay previsión de lluvia para todo el fin de semana, pero sí que llegaba a verlo y vemos en esta ocasión a Sergio Pérez ponerse por fuera de la pista. Para el final de sesión, muchos volvieron al medio, muchos volvieron al duro, menos los McLaren. Los McLaren en el último momento, estáis viendo el reloj, cuánto queda, menos de 2 minutos, es decir, les va a dar tiempo a cerrar la vuelta y ya ponían el neumático blando para llegar a los últimos momentos con la mejor vuelta posible y la mejor zona de la pista. Vimos a Oscar Piastri en este momento cerrar vuelta, ponerse en sexto lugar y llegaba Norris por atrás, que también iba con ese neumático blando, para ponerse en el tercer puesto, cerrando la vuelta a Lando Norris dentro de las 3 primeras posiciones. Concluyeron los entrenamientos libres 1 en el Gran Premio de Japón, por lo tanto la imagen del top 3 es la siguiente, con un Max Verstappen que no ha tenido rival, desde que ha puesto los duros al principio, el experimental, el blando ha dado igual. Primero, segundo lugar para Carlos Sainz y tercera posición para Lando Norris. En cuarto lugar se sienta Charles Leclerc, mientras que el piloto local Yuki Tsunoda quinto, bastante bien ambos Alfa Tauri, ahora lo veremos. Fernando Alonso en sexto lugar, que le han ido superando al final de la sesión como hemos comentado. Séptimo para Oscar Piastri, octavo lugar para Alexander Albon. Albon habló bastante bien el pasado día diciendo que podían tener ciertas posibilidades este fin de semana. Noveno lugar para Liam Lawson y décimo puesto para Lance Stroll.
Fuera de los 10 primeros pilotos encontramos a Sergio Pérez en un 10º lugar, 12º para Pierre Gasly, George Russell con el Mercedes que no ha llegado a poner el neumático blando, le vemos en ese 13º puesto, Nico Hülkenberg 14º, 15º para Esteban Ocon, 16º con las mismas condiciones que su compañero de equipo, no llegaron a poner el neumático blando, se acaba en 16º lugar Lewis Hamilton, 17º para Valtteri Bottas, tampoco ha puesto el neumático blando, Kevin Magnussen 18º, Logan Sargeant 19º y en 20ª posición Guan Yu Zhou. Este ha sido este resumen a los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Japón, patrocinados por Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Pero bueno, más allá de ahí, es muy pronto para sacar valoraciones y no me refiero que sea solo únicamente muy pronto de la hora en la que estamos en España, es muy pronto, como digo, para sacar esas conclusiones, pero hay algunas ciertas cosas que podemos llegar a comentaros, por lo menos impresiones más que conclusiones de los libres 1. En los libres 2 será más representativo, es la hora en la que se compite clasificación mañana y una hora más tarde la carrera, es decir, es el momento más claro de la pista, donde mejor se puede sacar valoraciones, donde van a hacer tandas largas, tanda de clasificación y demás, pero hay ciertas cosas que os tenemos que comentar. Antes os tenemos que enseñar los gráficos que siempre os solemos enseñar, como es este, para que veáis las estrategias que han llevado los ciertos pilotos. Vemos a Verstappen que, como hemos dicho, empezó con el duro, puso el experimental, puso el blando. Este blando es el mismo de los dos, es decir, paró en boxes después de las 3 vueltas, que es una vuelta lanzada básicamente, paró en boxes, puso combustible y estuvo un par de tiempo más, y luego el neumático duro, que es el mismo de este compuesto, como decimos. Por parte de Sainz empezó directamente con el experimental, pasó al blando cuando fue el momento a mitad de sesión y acabó con un neumático duro. Vemos a Norris que no ha puesto el duro, ha puesto el medio. Bueno, estáis viendo ahí, ¿no? Ya sabéis cómo funciona esto, las diferentes configuraciones. Los equipos que no han probado el duro lo probarán en los libres 2 y así os podemos ir diciendo. Por ejemplo, Alonso no ha probado el duro, lo probará en los entrenamientos libres 2, también haciendo tandas, como digo, de carrera. Luego estos son la tabla de velocidades, como siempre os solemos traer. No es el circuito más en el que requiere una velocidad punta mayor tampoco, no es donde más prime esa velocidad punta, lo estamos viendo claramente, aunque bueno, Albon ha quedado bastante bien. Pero vemos a Sargeant que queda en el tercer lugar. Me estoy fijando en el speed trap, que es lo que siempre marcan las velocidades puntas más altas del circuito, en la recta principal. Y Sargeant, bueno, no es en la recta principal aquí, realmente es en la recta después de la 130R. Pero bueno, es lo que me refiero. Logan Sargeant queda en ese tercer lugar y luego hemos visto que ha quedado en las últimas posiciones. Lo normal de siempre, los Williams bastante elevado, los Aston Martin, por ejemplo, bastante abajo. No cambia mucho esto y no es tan importante este fin de semana. Y este es el gráfico de los sectores para que vayamos viendo un poco dónde ganan cada piloto. Que bueno, creo que hay un piloto que queda bastante claro dónde gana su tiempo, ¿no? Creo que hay un piloto que en los 3 sectores ha estado en primer lugar. Pero vemos a un Norris, ¿no? Que consigue ganar todo su tiempo, sobre todo en ese primer sector, en las enlazadas, curvas de alta velocidad que se le da muy bien al McLaren, más o menos le pasa lo mismo a Piastri. Luego vemos a Alonso, sorprendentemente muy bien aquí, muy bien en ese primer sector, así que veremos cómo evoluciona todo ese fin de semana y eso es lo que os teníamos que comentar acerca de estas gráficas. Valoraciones rápidas de Libres 1, os lo recordamos, de lo que hemos visto en este Libres 1 del Gran Premio de Japón. Vuelta a la realidad, Max Verstappen sigue dominando. Ya os hemos hablado que incluso saliendo perjudicados por la nueva directriz del suelo y demás, puede ser que Verstappen liderase en esta sesión, en este fin de semana, pero si la cosa es si están más cerca de sus rivales, podrían llegar a haber salido bastante perjudicados por esa nueva directriz del suelo. Más allá de ahí, independientemente de lo que todo esto que hemos estado hablando este fin de semana, Verstappen vuelta a la realidad, vuelve a liderar, es un circuito muy
para Red Bull. Es un circuito donde Verstappen además se le da bien y tiene muy buenos recuerdos y no ha tenido rival, pero es que no ha tenido rival de que es que siempre ha estado casi con medio segundo de ventaja frente al segundo piloto. Ha puesto los duros al principio y se ha puesto primero y nadie le igualaba ni con los medios. Ha puesto el experimental y ha puesto una vuelta que ni Checo ha conseguido mejorarle cuando ha puesto los blandos, y luego ha puesto los neumáticos blandos que no ha tenido rival. ¿Será esto lo que veremos en todo el fin de semana? Pues veremos cómo avanza todo este fin de semana, pero desde luego que viene muy fuerte y con mucha hambre, que eso es bastante importante, y volvemos a ver a un Carlos Sainz en segundo lugar. Sigue mostrándose muy fuerte, sigue mostrándose muy cómodo con el monoplaza, y este es un circuito donde a priori sí se esperaba un mejor rendimiento de Ferrari, por lo menos en comparación con Singapur. Os lo digo esto porque Singapur no se esperaba ese rendimiento de Ferrari y luego hemos visto dónde han acabado. Veremos qué es lo que consigue hacer Sainz, ¿no? Pero ya en ese segundo lugar no es un mal puesto. Veremos cómo evoluciona el fin de semana. Por lo menos se sigue mostrando muy fuerte, muy confiado con el SF23 y por delante de Charles Leclerc. Cerrando los 3 primeros puestos, Lando Norris con McLaren. Hay que comentar, por supuesto, que los McLaren han sido los últimos en cerrar vueltas, se han encontrado con las mejores condiciones de pista posible, pero lo ha hecho en ese tercer lugar. Se espera un muy buen rendimiento de McLaren. Es más, lo que íbamos a comentar en este vídeo es que habían quedado en unas posiciones bastante bajas para lo que se esperaba. Luego al final lo han conseguido maquillar por hacer esa vuelta al final de sesión, como digo, con ya los pilotos estaban con neumáticos medios o duros otra vez, mientras que ellos han acabado con ese neumático blando para hacer su vuelta en el mejor momento de la sesión. Aún así, McLaren se espera muy bien, se espera muy fuerte, son libres 1, los veremos mucho mejor. Bastante bien en los dos Alfa Tauri, con el piloto local Tsunoda quedando en ese quinto lugar, pero Lawson además también conoce bastante bien este trazado, así que veremos de qué son capaces de hacer este fin de semana. Y únicamente comentaros, sexto lugar para Fernando Alonso, quizá más destacable incluso podríamos llegar a decir décimo lugar para Lance Stroll. ¿Implica esto que este fin de semana va a ser mejor de Aston Martin? Pues veremos cómo evoluciona. Lo que sí que os podemos decir es que Alonso se ha mostrado bastante mejor de las expectativas que podía llegar a ver con ellos, por lo menos hasta ese punto. Siguen siendo libres 1, sigue siendo un circuito que sobre el papel, sobre lo que funcionaba bien el AMR23, que esto es importante de destacar, no era el mejor para ellos, pero es un fin de semana donde puede llegar a pasar cosas y ahora por lo menos ha quedado en sexto lugar. Os tenemos que comentar que además ha sido superado tanto por Norris, tanto por Leclerc y tanto por Tsunoda, porque los tres han cerrado vuelta más tarde que él. Si no hubiera sido por eso, Alonso había acabado en el tercer puesto. Ha estado segundo durante gran parte de la sesión. Por supuesto no primero porque Verstappen estaba por ahí. Así que veremos cómo evoluciona el fin de semana. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si lo has visto, este ha sido este resumen a los entrenamientos libres 1. Si te ha gustado, pues dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo el canal y nos vemos en el siguiente, que nos veremos en los entrenamientos libres 2.